las Sagradas Escrituras al libro de Apocalipsis, al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y leamos las Sagradas Escrituras juntos y disfrutemos de la palabra del Señor en esta experiencia de predicación de la noche. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Y dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces la práctica de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. No sé para cuántos una lectura del libro de Apocalipsis pueda convertirse en un elemento un tanto ansiogénico. No sé para cuántos el solo hecho de escuchar Apocalipsis les pueda crear cierto tipo de inquietud. En ocasiones hemos ofrecido estudios bíblicos sobre el libro de Apocalipsis y hemos comenzado con una pregunta. Hemos comenzado preguntando qué viene a su mente, qué viene a su recuerdo cuando escucha Apocalipsis. Y desde luego le hemos dado la oportunidad a varias personas para que se expresen. ¿Qué viene a su recuerdo cuando escuchan Apocalipsis? Algunos me han dicho que a su recuerdo les viene terror, les viene destrucción, les viene muerte, les viene guerra, hambres, pestilencia. Recuerdo una vez que alguien me dijo: cuando en mi iglesia dicen que van a predicar de Apocalipsis, yo no voy. Por eso yo no lo anuncio, para que usted pueda estar aquí. Yo no voy porque esa noche yo no duermo. Desde luego, no es el resultado del libro de Apocalipsis. Es el resultado de la forma y manera como algunos han interpretado el libro. Es el resultado de la forma y manera como algunos se han aprovechado del documento apocalíptico para convertirse en terroristas del púlpito, llenar de ansiedad, llenar de preocupación, de desesperación a sus oyentes.
El libro de Apocalipsis termina de la forma más hermosa. No puede ser un libro de terror cuando termina de esa forma. No puede ser un libro para meter miedo cuando termina de la forma como termina. Si usted lee el libro de Apocalipsis, al final dice: el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Por lo tanto, en el encuentro glorioso del hombre y de la mujer que sirve a Dios con Jesucristo, no puede haber terror, no puede haber miedo, no puede haber desesperanza. Todo lo contrario, debe haber alegría, debe haber entusiasmo, debe existir felicidad. El libro de Apocalipsis se escribió precisamente para gente que estaba sufriendo. Imagínense, si se escribió para gente que estaba sufriendo, entonces lo propio no era meterles miedo. El libro de Apocalipsis se escribió para gente que estaba en dolor, para gente que estaba en persecución, para gente que estaba en desesperanza, para gente que se hacía una pregunta: ¿dónde está el Cristo que nos metió en esto del Evangelio? Y ahora por su causa estamos padeciendo y estamos muriendo. Por ello fue que surgió el Apocalipsis, porque el autor de este libro narra y dice que por la causa de la fe él fue llevado preso a una isla solitaria donde él era el único ciudadano de esa isla. Y él cuenta que obviamente estando en esa isla por causa del Señor, donde así había sido desterrado, fue que vino la experiencia gloriosa del Apocalipsis para hacerle saber cómo iba a responderle a los cristianos del primer siglo que estaban sufriendo persecución, a los cristianos del primer siglo que estaban experimentando muerte, a los cristianos del primer siglo que estaban en medio de una experiencia aterradora. Y fíjense que el libro de Apocalipsis comienza diciendo precisamente que ese Cristo que había involucrado el corazón de hombres y mujeres a proclamar el Evangelio como causa de su resurrección, ese Cristo estaba ahora sentado a la diestra del Padre. Ese Cristo estaba desde allá contemplando todo lo que acontecía en medio de ellos, cómo ellos sufrían, cómo ellos padecían, y estaba dispuesto a comunicarles verdades extraordinarias que ojo no había visto, que oídos no habían escuchado, y que bajo ninguna circunstancia hombre alguno había podido conocer. Así es que cuando uno mira el libro de Apocalipsis, uno debe mirar el libro de Apocalipsis como un mensaje de buenas nuevas, como una proclamación del resucitado, como un libro que trae esperanza, que trae consuelo, que trae alegría a la cristiandad. Y uno debe mirar el libro de Apocalipsis como la anunciación del triunfo del bien contra el mal. Fíjese, el libro de Apocalipsis es el libro que pone en el corazón de los cristianos que un día el mal acabará, que un día el mal se disipará, que un día solo existirá el bien, que un día estaremos ante la presencia del Eterno, que habrá un rebaño y habrá un solo pastor, que estaremos con Él eternamente y para siempre, que no volverá jamás a haber enfermedad, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento, ni problema, ni escasez, que no se escuchará más de guerras, ni de rumores de guerra. El libro de Apocalipsis es el libro que por excelencia los creyentes del siglo XXI deberíamos leer. Ahora, lo que es importante es que lo lea, que lo interprete bien
y que bajo ninguna circunstancia caiga en la tentación de aquellos que se convierten en terroristas del púlpito para hacer del libro de Apocalipsis un cuco, un mete miedo, porque ese no es el propósito ni es la intención. De hecho, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis trata de el Cristo resucitado comunicándose con 7 iglesias del Asia Menor. No es que había solo 7 iglesias, es que estas 7 iglesias del Asia Menor estaban localizadas en los puntos más neurálgicos, más estratégicos de toda aquella comarca. Y desde luego era a través de estas 7 iglesias del Asia Menor donde se llevaba la literatura, las comunicaciones, las cartas, los planteamientos de la iglesia primitiva para que ellos conocieran, supieran y entendieran los asuntos de la fe. Estas 7 iglesias es una representación no de las comunidades. Estas 7 iglesias es una representación simbólica de la condición humana, de los cristianos, hombres y mujeres bajo condición humana. Así que cuando uno mira el libro de Apocalipsis y se encuentra con estas 7 cartas, uno descubre unos datos interesantísimos. Cada una de las cartas escritas va a revelar un mensaje de esperanza. Cada una de las 7 cartas va a afirmar que Jesucristo resucitó y está ante la presencia del Padre. Cada una de las cartas va a promover el sentido de esperanza, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada una de estas cartas nos va a hacer entender con perfecta claridad que si bien es cierto hay mal, que si bien es cierto hay pecado, que si bien es cierto hay inmoralidad, un día el mal va a desaparecer. Desde luego, los versos que hemos leído conciernen a una de estas 7 iglesias, la iglesia de Éfeso. Y para comprender la carta de esta iglesia de Éfeso, primero necesitamos conocer un poco de la ciudad de Éfeso, no ahora, que ya prácticamente es ruina, sino la comunidad de Éfeso en el siglo I. Note bien algunos datos históricos para poder entender bien lo que el resucitado le dice a la iglesia de Éfeso. De todas las ciudades del Asia Menor, Pérgamo era la capital. Pérgamo era la capital. Sin embargo, no era la ciudad más importante. La ciudad más importante era Éfeso. Se entendía a Éfeso como la mayor metrópoli del Asia Menor. Era algo así como San Juan y Carolina. Los carolinenses saben que estoy diciendo verdad. Y los de San Juan, los sanjuaneros, sabemos que es verdad, pero no nos gusta aceptarla. El aeropuerto internacional no pertenece a San Juan. El aeropuerto internacional le pertenece a Carolina. Y ahora dicen que a México. Ahora, fíjese qué dato interesante. Fíjese qué dato interesante. Asimismo era Éfeso. Pérgamo era la capital, pero en Éfeso estaba el puerto más importante. De hecho, una expresión que probablemente usted ha escuchado por ahí, que dice todos los caminos conducen.
en aquel tiempo ya se decía: todos los caminos conducen a Éfeso. Porque llana y sencillamente a Éfeso se llegaba por tierra, a Éfeso se llegaba por mar. En aquel tiempo no se llegaba por aire, pero sí se llegaba por tierra. Se llegaba a caballo, se llegaba en carretas, se llegaba por mar a través de los barcos. Y desde luego las confluencias de Éfeso permitía entonces que el puerto se convirtiera en un puerto de transbordo. Gente que iba para Esmirna llegaban a Éfeso. Gente que iba para Tiatira llegaba a Éfeso. Era Éfeso el centro de todo el Asia Menor. Y desde luego se le llamaba también a Éfeso la ciudad de la puerta ancha, porque todo el mundo tenía que pasar por Éfeso para llegar a cualquier lugar del Asia Menor. Por otro lado, Éfeso era la ciudad más rica. Mucha gente llegaba a Éfeso y se quedaba en Éfeso. Y desde luego mucha gente llevaba mercancía y la dejaban en Éfeso. Y otra gente venía a comprar mercancía, pero entonces se la llevaban a Éfeso y en Éfeso la adquirían. Y esto hizo que entonces la ciudad de Éfeso se enriqueciera y sus ciudadanos se enriquecieran de manera extraordinaria. Ahora, toda ciudad que se desarrolla económicamente, toda ciudad que se desarrolla industrialmente, sufre de daños como consecuencia de su desarrollo. Y Éfeso no es la excepción. A Éfeso se le llamaba la feria de las vanidades. Todo lo que tenía que ver con ostentación, todo lo que tenía que ver con lujo, todo lo que tenía que ver con vanidad estaba representado en Éfeso. Éfeso era una ciudad libre bajo el Imperio Romano y se denominaba a una ciudad libre bajo el Imperio Romano aquella ciudad que ofrecía lealtad al imperio y planteaba que jamás haría resistencia al imperio. Y por lo tanto, una vez probaba su lealtad, entonces el imperio le permitía funcionar con cierta autonomía, con cierta libertad, para que de esta manera creciera más, se desarrollara más y aportara mejor al imperio. Los Juegos Atléticos se celebraban en Éfeso y desde luego Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo la fui a ver hace 2 años atrás y ya lo que queda de las 7 maravillas es una columna, nada más, y no está puesta en el lugar original. Aparentemente alguien se la iba a llevar y en el camino lo sorprendieron y pusieron la columna en el lugar donde lo sorprendieron y allí está, pero no queda absolutamente nada. Esa una de las 7 maravillas que había en Éfeso era el templo de la diosa Artemisa, el templo de la diosa Diana. Este templo era un templo que patrocinaba un culto extraño, era un templo que patrocinaba un culto a la inmoralidad, a la infidelidad, a la sexualidad. Era un templo donde había sacerdotes y sacerdotisas entregados a la prostitución. En las noches salían. Imagínense, Éfeso tenía el puerto más grande,
Así que en las noches la gente salía, y salían también los sacerdotes y las sacerdotisas prostitutas precisamente a vender el culto al amor. Y vendiendo el culto al amor, entregaban a la ciudad de Éfeso a las más bajas pasiones y más vergonzosas pasiones. Por el otro lado, Éfeso era una ciudad muy supersticiosa. Como allí convergía tanta gente, con tanto pueblo, con tanta idiosincrasia, con tanto planteamiento cultural, desde luego todo el mundo venía con sus dioses, todo el mundo venía con sus deidades, y allí las ofrecían y las prestaban y abogaban por ellas, de tal manera que la gente tenía más de un dios, tenía más de una deidad, muchas veces tenía más de una religión, más de una fe. Heráclito, que era un filósofo de aquel tiempo, se dice que por las noches salía a llorar porque veía la inmoralidad de esta ciudad. Y Heráclito sabía que cuando una sociedad, un pueblo, una nación, un individuo cae en inmoralidad, lo próximo que le viene es la ruina. ¿Entendió bien? Cuando un individuo, una nación, una ciudad, un pueblo cae en inmoralidad, lo próximo que le viene es la ruina. Ahora, mire qué dato interesante. Allí creció la gracia, allí vino el Evangelio, allí Pablo estableció la fe, allí se proclamó el Evangelio del resucitado, y hubo hombres y mujeres que respondieron a la fe y se convirtieron a Jesucristo, y constituyeron en Éfeso una de las iglesias más grandes, más poderosa. La iglesia de Éfeso se convirtió en un momento dado en el puntal, en la iglesia de vanguardia, la iglesia que tenía el elemento de la trascendencia, de la última palabra, del último mensaje en medio del Asia Menor. La iglesia de Éfeso empezó a distinguirse, empezó a desarrollarse. Y cuando el Cristo resucitado piensa en las iglesias del Asia Menor, pensó enviarle una cartita a la iglesia de Éfeso. Y mire cómo comienza la carta. El que sostiene las 7 estrellas en su diestra. El que sostiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son estas 7 estrellas? Pues estas 7 estrellas son las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Asia Menor. Ahora, mire el mensaje de esperanza, el mensaje de consuelo que el resucitado le está enviando a unas iglesias que están en persecución, a unas iglesias que están viviendo la ansiedad de la desgracia, del dolor, de la muerte, de la cárcel. Él les dice: a ustedes yo las tengo en mi diestra. A ustedes yo las tengo en mi mano derecha. A ustedes yo las tengo en el hueco de mi mano. A ustedes yo las tengo cinceladas en la palma de mi mano. Ahora, uno no puede leer esta expresión y simplemente decir amén, porque uno tiene que mirar. Él tiene a las 7 estrellas en su mano, a las 7 iglesias en su mano. Y esto obliga entonces a un dato importantísimo, a un dato interesante. Si él tiene las 7 iglesias en su mano, entonces hay que saber cómo eran esas 7 iglesias. Porque a veces
podemos pensar que Dios tiene en su mano nada más que a los santos. A veces pensamos que Dios tiene nada más que en su mano a los perfectos. A veces pensamos que Dios tiene en su mano nada más que a los que son de la denominación X o Y. Y Él está diciendo aquí que tiene a las 7. Y note el dato interesante, 7 iglesias. Es decir, el número ¿qué? El número perfecto, 7 iglesias. Él las tiene en su mano. Ahora, cuando usted da una miradita a las 7 iglesias, usted va a descubrir cómo eran esas iglesias. De hecho, le podemos dar notas. A la iglesia de Filadelfia le podemos dar A. A la iglesia de Esmirna le podemos dar B. A la iglesia de Tiatira le podemos dar D. A la Odisea le podemos dar Z. F es un honor. ¿Se da cuenta? Ahora, mire qué interesante. A la que le da A, la tiene en su diestra. A la que le da B, la tiene en su diestra. A la que le da C y D, la tiene en su diestra. Y a la que le dio F, la tiene en su diestra también. Póngase la nota suya. Y le voy a dar un mensaje esperanzador. Estás en la mano del Señor. Esto nos reduce a Dios. Esto nos desafía a nosotros. Si yo tengo F y estoy en las manos del Señor, lo que quiere decir es que tengo la oportunidad de mejorar mi nota. Si yo tengo C y estoy en las manos del Señor, lo que quiere decir es que todavía puedo aspirar a una B o a una A. Esto no es un señalamiento latónico que nos priva de relación con Dios. ¿Se da cuenta por qué yo les digo que la carta de las iglesias del Apocalipsis son mensajes de esperanza? Porque llana y sencillamente nos están planteando que mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras el cielo no ha enviado de vuelta a Jesús, hay esperanza. Y mientras tú y yo estamos respirando, hay esperanza. Por eso me encanta el planteamiento bíblico que dice: venid y estemos a cuenta, nos dice el Señor. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Pero no solamente Él tiene a las 7 iglesias en su diestra. Nosotros que somos tan discriminatorios por estilos, que pensamos que hay iglesias que porque no tienen el estilo nuestro no son de Dios. Y pensamos que hay otras iglesias que porque no se comportan teológicamente como nos comportamos no son de Dios. Y pensamos que hay iglesias que porque no aleluyean como nosotros aleluyamos no son de Dios. Y aquí está el Cristo resucitado diciéndonos: te equivocas. Yo las tengo a todas en mi mano. Ahora, no solamente dice que las tiene en la mano. Fíjate que es lo próximo que dice: yo camino alrededor de los 7 candeleros de oro. Lo que esto quiere decir es que los 7 candeleros de oro representan también a la iglesia. Nosotros que somos tan discriminatorios, que pensamos que Dios no está en tal o en cual lugar, que pensamos que no, allí el Señor no está, el Señor está aquí con nosotros, pero allá no está. Pues mira lo que dice. Dice que el Cristo resucitado
se da su vueltita por la iglesia de Tiatira, se da su vueltita por la iglesia de Filadelfia, se da su vueltita por la iglesia de Esmirna y se da su vuelta por la iglesia de la Odisea. Porque a fin de cuentas, el propósito y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. No es función del hombre juzgar la vida de cada creyente. No es función del ser humano juzgar la vida del hombre y de la mujer en términos de su experiencia y de sus circunstancias en la vida cristiana. No es responsabilidad del hombre atribuir juicio sobre la vida de los demás. El único que juzga y juzga con misericordia y juzga con compasión se llama Jesucristo. Amén. Nosotros a veces caemos en la trampa del juicio. Y qué bueno que no nos dieron esa facultad. Inclusive nos prohibieron la de chismear. Pero no nos dieron la facultad de que nuestro juicio sea verdadero. Yo les aseguro algo, queridos. Cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a llevar sorpresas. Gente que mandamos para el cielo, no las encontraremos. Y gente a quienes le negamos el cielo, probablemente nos den la bienvenida. ¿Por qué esta dimensión no trata de mis prejuicios? Trata del propósito y de la voluntad de Dios. Así es que a la iglesia de Éfeso se le está haciendo saber que el resucitado la tiene en su diestra y se le está haciendo saber que el resucitado está en medio de ella. Lo tercero que le hace saber es que alaba su arduo trabajo. A mí me encanta eso. Alabo tu arduo trabajo. Querido, el trabajo en Dios y para Dios, que muchas veces se traduce en justicia, en equidad, en integridad hacia los demás, no necesita conocerlo nadie. Dios no necesita que tú y yo nos convirtamos en anunciadores de lo que hacemos. A veces, tal vez, sintamos la tentación de ser reconocidos, porque el reconocimiento se convierte en un incentivo para la vida. El reconocimiento se convierte en un agente catalítico que nos impulsa tal vez a hacer más y mejores cosas. Pero a fin de cuentas debemos trabajar en la vida entendiendo que lo importante de nuestra acción no es conseguir el reconocimiento humano. Dios sabe cuánto trabajamos para Él. Dios sabe cuánto hacemos en bien de su obra. Dios sabe cuánto hacemos y cuánto laboramos en bien de los demás. Dios sabe, y no solamente sabe, Dios reconoce nuestro trabajo. Dios reconoce nuestra labor. Dios reconoce nuestra tarea. Dios reconoce nuestra función. Alabo tu arduo trabajo y alabo el fruto del Espíritu que está en ti. En esta ocasión, el fruto del Espíritu que Dios le reconoce a la iglesia de Éfeso es la paciencia. Esa que está tan mal interpretada por mucha gente. Esa de la que mucha gente aduce y dice, no le pidas a Dios paciencia,
porque te manda a prueba. Eso es un disparate. Eso es un garrafal disparate. Usted no crea todo lo que escucha por ahí. A veces yo escucho a la gente, no, a Dios no se le puede pedir paciencia, porque como si Dios no supiera, como si en Dios no hubiese intelecto, como si Dios no fuera inteligente. Es decir, le pides a Dios paciencia y te manda a prueba. ¿Qué cosa más disparatera esa? La Biblia dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y si le pide pescado, le va a dar un escorpión. ¿Qué padre haría eso? Pues si los hombres, siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a los que se lo piden. O sea, si usted le pide a Dios algo, Dios le va a dar conforme a su voluntad lo que usted pide. Y si no le da lo que usted pide, yo le aseguro que le dará mejor de lo que usted pide. Porque Él sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Ahora, déjeme decirle algo en adición. No pierda su tiempo pidiéndole a Dios paciencia. ¿Me escuchó bien? Esos momentos donde nuestros exabruptos, ¿verdad? Ay, Dios mío, dame paciencia. No tu tiempo pidiéndole a Dios paciencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando viniste al Señor, el Espíritu de Dios vino a ti. Y el fruto del Espíritu de Dios tiene un alto contenido de paciencia. La paciencia está en ti. Lo que pasa es que tú no la has estrenado. La tienes nuevecita, 0 millaje. No sabes, desde el día que te convertiste al Señor, desde el día que viniste a los pies de Jesucristo, la paciencia está en ti. Lo que pasa es que hay que desarrollarla, hay que trabajar, hay que usarla. Hay que comenzar a desarrollar nuestra paciencia con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados. Hay que comenzar a desarrollar la paciencia con nuestros hermanos en la fe. Hay que comenzar a desarrollar la paciencia con la gente que está en nuestro entorno. Hay que comenzar a desarrollar la paciencia en la carretera. Está en ti. No le pidas a Dios lo que ya Dios te ha dado. No le reclames a Dios lo que ya ha sido un don, un regalo de Dios a tu vida. El fruto del Espíritu de Dios en ti ha producido paciencia. Lo que hay que hacer es comenzar a practicarla. Déjenme decirle lo otro que le dicen a esta iglesia. Le dicen, hay algo más que me gusta de ti. Pones a prueba a los malos y a los mentirosos. Y pruebas los espíritus. En el primer siglo de la era cristiana, a finales del primer siglo, obviamente el Apocalipsis se escribe más allá, para allá como para el año 95, ya a finales del primer siglo, se había desarrollado dentro de la cristiandad un germen maligno. Se llamaba sincretismo. El mismo que hoy existe, el mismo que hoy polula, el mismo que a veces se introduce en el pensamiento de algunos cristianos. Ese sincretismo se conocía como la gnosis, como el gnosticismo, donde se resaltaba el nivel intelectual y espiritual del individuo para tenerse en un elemento de reconocimiento de altura, pero a la misma vez se dejaba y se ridiculizaba al que no tenía ese conocimiento. Desde luego, estos gnósticos decían que Cristo no había sido Dios, que nunca fue Dios, más bien Él había sido un ser creado, igual que los ángeles. Desde luego, esta doctrina del gnosticismo
Esta doctrina del gnosticismo podía poner en riesgo la vida de la iglesia si no se corregía. Y una de las cosas que hacía la iglesia de Éfeso era precisamente corregir la doctrina gnóstica para que no se siguiera infiltrando en la vida de la iglesia. No sé si usted ha leído en algún momento dado uno de los pasajes de Juan donde dice que aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne tiene el Espíritu de Dios. Y el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. No sé si usted ha leído ese pasaje bíblico. Pues precisamente esa era la forma como se probaban los espíritus en aquel tiempo. Era la manera, porque el que decía que Cristo no había venido en carne, entonces decían, tiene el espíritu de los gnósticos. Entonces se le daba dos tratamientos. El primero, a ver si lo salvaban. Y si no lo salvaban, le decía, no puedes estar aquí. Ni con ellos comas, no te sientes con ellos a la mesa. Tienen una obstinación de perversión. Esta iglesia había aprendido ese proceso. Y desde luego, esta iglesia a todo el que venía a ella le hacía la pregunta: ¿tú crees que Jesucristo vino en carne? Sí, vino en carne. Bienvenido. Si decía, no, yo creo que vino en espíritu, entonces le decían, tienes el espíritu del gnosticismo. Lo otro que se le dice es que me gusta, dice el Cristo resucitado, me gusta que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo quiero hacer una pregunta retórica en esto. ¿Nos hemos preguntado qué cosas aborrece Dios? Sería bueno que nos lo preguntemos. ¿Qué cosas Dios aborrece? Y que hagamos una lista. Y después que hagamos la lista de todo lo que Dios aborrece, entonces lleguemos a una conclusión. Si todo esto, Dios, tú lo aborreces, yo también, ¿qué? Lo aborrezco. Porque no puede haber algo que Dios aborrezca y a mí me guste. Si Dios aborrece la injusticia, yo tengo que aborrecer la injusticia. Si Dios aborrece la mentira, yo tengo que aborrecer la mentira. Si Dios aborrece el enojo, la falta de perdón, yo tengo que aborrecer el enojo y la falta de perdón. Todo lo que Dios aborrece, esa debe ser la consigna cristiana. Yo también tengo que aborrecerlo. Y todo lo que Dios ama, yo también tengo que amarlo. Yo creo que si hiciéramos esa asignación simple y sencilla, nosotros creceríamos y mejoraríamos como cristianos, como dicen los muchachos por ahí, un montón. Porque entonces el evangelio sería bien sencillo, ¿no? Mira, si esto no es cuestión de mucha teología, no es cuestión de mucha filosofía, esto es cuestión de conocer qué Dios aborrece. Dios lo aborrece, yo lo aborrezco también. Dios lo ama, yo lo amo. La iglesia de Éfeso había aprendido eso. Ahora, después de todas esas virtudes reconocidas, después de todos estos señalamientos que se les hace a esta iglesia, que son señalamientos, obviamente, que plantea que esta era una iglesia con una estamina espiritual, moral, de integridad extraordinaria. Dentro de ella, el Cristo resucitado ahora de repente le dice, pero tengo algo contra ti. Pero ¿cómo es posible que tengo algo contra ti? Si me has dicho que alabas mi paciencia, si has dicho que alabas que pongo a prueba a los que son malos y mentirosos, si me has dicho que yo aborrezco lo que tú aborreces y amo lo que tú amas, ¿cómo que ahora de repente me dices que tienes algo contra mí? Y le dice, tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Ok. Hay una experiencia en la vida cristiana cuando nosotros nos iniciamos en la fe, ¿verdad? Y a esa experiencia de la vida cristiana, cuando nos iniciamos en la fe, le llamamos el primer amor. Los muchachos le llaman estar juqueado, ¿verdad? Estoy juqueado con el Señor. Eso es maravilloso, eso es bueno, pero no se trata de eso aquí. No se trata de eso. No se trata de eso. El primer amor, dentro de esa experiencia, es simplemente una pasión inocente, una pasión de admiración como consecuencia de habernos encontrado con el Señor. Eso debería durar toda la vida, pero a veces empezamos a crecer, nos hacemos más maduros y entonces dependemos más de madurez que de emocionalismo, pero no trata de eso aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije que Éfeso tenía el puerto más grande? Que todos los caminos conducían hacia Éfeso. ¿Se acuerdan que les dije que todo el que quería vender o comprar en el Asia Menor tenía que llegar a Éfeso? Que Éfeso era la metrópoli, la ciudad más importante del Asia Menor. Pues ahora verá, como todo el mundo llegaba a Éfeso, hubo un momento en la vida de la cristiandad en el primer siglo. Empezaron a levantarse un montón de sinvergüenzas que decían que eran cristianos, pero no se conducían como cristianos. Que decían que eran apóstoles, pero no se conducían como apóstoles. Ellos decían que eran profetas, pero no se conducían como profetas. Y entonces la iglesia necesitaba desarrollar algo que les permitiera manejar ese tipo de conflicto. Y desarrollaron un documento que se llamó el Didache. El Didache era un documento pequeño, yo lo conservo, yo tengo una copia del Didache en mi casa. Y el Didache lo que planteaba era la forma y manera como los cristianos del primer siglo y del segundo siglo se tenían que conducir. Y había algo interesante, decía, si a tu casa llega un hombre que dice que es profeta, dale hospedaje. Oye bien, dale hospedaje. Si se queda un día, trátalo como profeta. Si se queda 2 días, trátalo como profeta. Si se queda 3 días y todavía no ha trabajado, despídelo de tu casa. Es un falso profeta. Oiga, si eso se aplicara ahora, que muchos vagos se expulsaría de las iglesias. ¿Se da cuenta? De eso es que trata el Didache. Y de eso es que trata este planteamiento. Porque la iglesia de Éfeso en su rigurosidad por poner a prueba a los malos y a los mentirosos, en su rigurosidad para poner a prueba a los nicolaitas, que era un movimiento que era parte del gnosticismo, por poner a prueba a los malos y a los mentirosos, la iglesia determinó en un momento dado que quien viniera de donde viniera a Éfeso, aun cuando dijera que era apóstol, aun cuando dijera que era profeta, aun cuando dijera que era evangelista, no se le iba a hacer caso, ni se le iba a ayudar. Y la iglesia nunca puede pagar tan cara su ortodoxia. La iglesia nunca puede dejar de reflejar el amor de Dios a pesar de las ingratitudes humanas. La iglesia nunca puede dejar a un lado la misericordia a pesar de quienes abusen de la misericordia. La iglesia no puede dejar a un lado la justicia a pesar de que haya gente que abuse y se aproveche de lo justo. La iglesia no puede dejar de ser quien es como consecuencia de los malos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, iglesia, que como resultado de estar pendiente a los nicolaitas, a los malos y a los mentirosos, le has cerrado las puertas a la gente que es buena. Yo he escuchado a tanto evangélico decir que por haberse multiplicado la maldad, el amor se les ha enfriado. Pues déjame decirte, si tú eres de esa escuela, estás equivocado.
Yo he escuchado tantos creyentes decir, a mí me agarran una vez y dos, pero a la tercera ya no me agarran. Pues si eres de esa escuela estás equivocado. Porque el cristiano no puede negarse a bendecir porque alguien le haya engañado. El cristiano no puede negarse a ayudar porque alguien lo haya defraudado. El cristiano no puede negarse a extender la mano de bendición porque alguien lo haya timado. Lo único que tiene que hacer es aprender a no dejarse agarrar de bobo, a hacer preguntas asertivas, a conocer mejor la intención del que pide, a conocer mejor la intención del que solicita, a conocer mejor la intención del que se te acerca. Pero lo que tú no puedes hacer jamás es renunciar al amor por consecuencia de los que no aman. Tú no puedes renunciar a la justicia como consecuencia de los injustos. Tú no puedes renunciar a apoyar al pobre porque llana y sencillamente alguien te ha dicho que todos los pobres son aprovechados. No, querido, el Cristo resucitado le hace saber a la iglesia de Éfeso, óyeme, que el bien triunfará sobre el mal. Pero para ello necesitamos no ser vencidos de lo malo. Hay que vencer el mal con el bien. Este es el gran desafío que se le hace a la iglesia. Y el Cristo resucitado le dice, recuerda, arrepiéntete, vuelve de nuevo a las primeras obras. Sí, queridos, nos vamos a encontrar en el camino, en el peregrinar de la vida, gente aprovechada. Nos vamos a encontrar en el peregrinar de la vida a gente que son oportunistas. Nos vamos a encontrar en el peregrinar de la vida a gente que pretende vivir de la fe y de la religión, pero nunca se nos olvide hacer el bien. Nunca se nos olvide bendecir. Nunca se nos olvide ayudar, porque no será excusa frente a Dios decirle, dejé de bendecir por temor a que me agarren de bobo. Porque lo único que tienes que hacer es no ser bobo, pero tienes que bendecir. Al que venciere, es decir, al que tenga ese corazón de servicio a pesar de los aprovechados, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida y lo volveré a introducir de nuevo en el paraíso de Dios. Al que venciere, es decir, aquel que pueda responder con profunda y seria integridad el desafío de la fe. Querido, hace muchos años atrás, yo fui timado por una persona. El día que descubrí que me timaron por bobo, porque me lo advirtieron, te va a timar. Pero el día que me timaron, ¿sabes lo que yo hice? Me fui a mi cuarto, lloré al Señor y le dije al Señor estas palabras: Señor, no permitas que como consecuencia de esto mi corazón se endurezca para no volver a bendecir. Por el contrario, Señor, ayúdame a no ser tan bobo, pero permíteme seguir bendiciendo. Esto es lo que el Cristo resucitado le está diciendo a la iglesia de Éfeso. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. El Señor me lo bendiga.